La Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia presenta el devocional del día. Meditaremos en las riquezas y delicias de la palabra de Dios, un capítulo por día. Segunda de Crónicas, capítulo 28. Saludos, estimado oyente. En muchas ocasiones, nuestra manera de pensar es destruida por la realidad bíblica. Tenemos una manera de pensar que parece sabia, pero cuando leemos las Escrituras, vemos una sabiduría mucho más alta, infinitamente más alta. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el factor determinante para que un hijo crezca con temor de Jehová? ¿Cuál es ese factor determinante para que en la crianza el niño pueda convertirse en un hombre de Dios? Algunos dirán, pastor, yo voy a prohibir toda la televisión en mi casa. Otros tal vez digan, yo haré homeschooling o escuela en casa para toda la vida del niño. Quizá alguno diga, lo voy a retener en un colegio cristiano o encerrarlo en una burbuja de protección en la familia. Quizá alguien más piadoso pueda llegar a decir, bueno, pastor, si ese niño vive bajo el ejemplo piadoso de sus padres, esa es una garantía de que él servirá a Jehová. Querido hermano, querido amigo, eso suena muy piadoso, ¿verdad? Pero hoy veremos que un rey fue criado con el mejor ejemplo y tomó el peor camino. En este capítulo vemos al rey Acaz. Su padre y su abuelo fueron buenos reyes. No eran perfectos, pero fueron grandes ejemplos de piedad. Pero a pesar de los buenos ejemplos de su padre y su abuelo, Acaz tomó un camino diferente. Es un rey perverso y con un corazón inclinado a la idolatría. Tan perverso era Acaz que llegó a quemar a sus hijos en sacrificio de idolatría. Trajo muchas derrotas al reino del sur y así, en medio de ese fracaso, perseveraba en idolatría. Este rey perverso Acaz pidió ayuda a Tiglat-Pileser de Asiria, y al ver el altar que tenía este rey perverso en Damasco, mandó al sumo sacerdote a hacer modificaciones al templo de Jehová para imitar el sistema de idolatría dentro del templo del Dios viviente. Querido hermano, solo recuerda, no hay una fórmula mágica para que tus hijos sigan y sirvan al Dios Todopoderoso de todo corazón. Hay mucho que puedes hacer para ayudar a que ellos tomen la decisión correcta, pero no puedes controlar sus decisiones. Quizás seas el mejor padre, el mejor abuelo, pero ese niño nació con una naturaleza pecaminosa y según la palabra de Dios, nació como un enemigo de Dios. Entonces, pastor, ¿qué debo hacer? Clama a Dios. Lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios. Haz todo lo correcto. Guía, instruye, sé un ejemplo y un reflejo del carácter de Cristo, en obediencia y en arrepentimiento. Sé un ejemplo para tu hijo, pero sobre todo clama. Clama por el alma de tus hijos. Solo Dios puede transformar corazones y gloria a Dios que es solo Dios. Qué alegría que Dios es quien está en control. ¿Quieres ver un ejemplo de este glorioso control? Pues, este perverso y muy perverso rey Acaz llegó a modificar el templo solo para adaptarlo a las idolatrías de Asiria, y este rey perverso tuvo un hijo llamado Ezequías. Ezequías fue uno de los reyes más grandes, más piadosos, más humildes, un gran reformador de sus días. Y alguien se preguntará, ¿pero cómo si su padre le dio el peor ejemplo? Porque Dios transforma corazones, querido hermano. Porque Dios está en control y todo esto sucedió por la pura gracia de Dios. Recuerda clamar, estimado oyente, clama por tus hijos, ruega por tus hijos, confía en Dios. Acaz, con padres buenos, decidió ir por el camino de perdición. Pero Ezequías, con su padre perverso, Dios inclinó su corazón al camino de la vida. Querido hermano, querido amigo, clama, confía en Dios, educa a tus hijos, dales buen ejemplo, sé un padre muy piadoso, pero sobre todo no te olvides orar, clamar
e interceder por tus hijos, porque como padres somos sacerdotes de nuestro hogar. Gracias por acompañarnos en el Devocional del Día, presentado por la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Si deseas más información, búscanos en todas las redes sociales como Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen.